Hola a todos, bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Maki y el día de hoy vamos a hablar sobre Bridgerton. Se acaba de estrenar en Netflix la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton. ¿Qué significa eso? Usualmente que vendría al canal con uno de mis videos de diferencias entre el libro y la serie de Netflix. Sin embargo, ha habido una polémica muy grande sobre el último capítulo de la tercera temporada de Bridgerton. Y es que ha habido un cambio muy significativo. El personaje de Michael Sterling, que forma parte de la historia de Francesca Bridgerton, ha sido convertido en Micaela Sterling. O sea que han cambiado el personaje. Ya no va a ser hombre, sino que ahora va a ser mujer. Todo esto ha generado una polémica. Así que hoy no vengo a traerles diferencias entre la tercera temporada de Bridgerton y el libro de la historia de Colin y Penélope. No. El día de hoy vengo a contarles cuál es la verdadera historia de Michael Sterling y Francesca Bridgerton. Si quieren enterarse de cuál es, sigan viendo el video. Para hablar sobre la historia de Francesca Bridgerton tenemos que ir hasta el sexto libro de la saga Bridgerton, escrito, como ustedes bien saben, por Julia King. Francesca Bridgerton es la sexta hija de una familia de 8 y vamos a conocer a través del libro El corazón de una Bridgerton cuál es la historia de amor de Francesca y Michael Sterling. Si solamente han visto la serie, ustedes se estarán preguntando ¿por qué mencionas a Michael Sterling si ella se casó con John Sterling? ¿Le han cambiado el nombre? No. La historia de Francesca es muy particular porque es la única de las hermanas y de los hermanos Bridgerton que lamentablemente en medio de su historia de amor va a enviudar. Así que sí hay un John Sterling en su vida que es su primer esposo. Y en la tercera temporada de Bridgerton nosotros lo hemos podido ver en la serie. Sin embargo, en el libro solamente aparece en los primeros capítulos y la historia siempre es contada desde el punto de vista de Michael Sterling, que vendría a ser su segundo esposo. Y antes de que me digan, Maki, nos spoileaste el final, ya no quiero leer el libro porque ya sé que finalmente se van a casar, que ellos se casen en realidad no es ninguna novedad, porque de eso van todos los libros de la saga Bridgerton. Conocemos la historia de cada uno de los hijos con sus futuros esposos o esposas. La historia, y que en verdad es bastante buena, es cómo llegan al altar los hijos de la familia Bridgerton. En el caso de Francesca, como les comentaba, la historia está contada desde el punto de vista de Michael Sterling. ¿Quién es Michael Sterling? Es un joven bastante guapo que tiene muy buena manera de conversar con las mujeres y que es un seductor empedernido. En verdad, en el libro lo describen como el terror de las madres de la alta sociedad, porque se sabía que solía seducir jovencitas. Sin embargo, Michael siempre decía que tenía un límite. Él jamás seducía a doncellas que no hubieran contraído matrimonio, como si eso fuera algo bueno. Porque decía que si ellas no habían contraído matrimonio y se enteraba que habían sido seducidas por él, nunca tendrían la oportunidad de contraer matrimonio y formar una familia. Así que dentro de todo podemos decir que Michael tenía alguno que otro buen modal. En las propias palabras de Michael Sterling, él va a ser castigado por Dios al conocer a Francesca, porque cuando la conozca por primera vez va a sentir algo que jamás había sentido en su vida. Y sí, estamos hablando de esas pequeñas maripositas en el estómago cuando te enamoras por primera vez. Michael Sterling se va a enamorar por primera vez a primera vista cuando vea a Francesca Bridgerton. Sin embargo, él decía que era un castigo de Dios por todos sus años de libertinaje porque la va a conocer el mismo día de su fiesta de compromiso con John Sterling. ¿Quién era John Sterling? No solamente era el primo de Michael, sino que también era como el hermano que él jamás había tenido. Lo amaba más que a su propia vida. Estaba dispuesto a recibir una bala por su primo. Así que sí, él jamás, pero jamás se atrevería a hacer algo para seducir a la futura esposa de su primo. Y en verdad Michael se va a mantener fiel a ese principio y durante los 2 años que dure el matrimonio de John y Francesca, Michael jamás va a intentar nada. Se va a convertir sí en el mejor amigo de Francesca porque en verdad se llevaban muy bien, pero jamás va a intentar nada y Francesca tampoco, porque Francesca estaba absolutamente enamorada de John. Y como John y Francesca se casaron absolutamente enamorados, solamente había una cosa que los podía separar. Y lamentablemente fue la muerte. Un día John se va a dormir sintiendo dolor de cabeza y no vuelve a despertar.
Francesca lamentablemente tiene la traumática experiencia de encontrar a su esposo fallecido en su cama matrimonial. Y eso en verdad marca un punto importantísimo, no solamente en la vida de Francesca, sino también de Michael, porque los dos amaban a esa persona, Francesca como su esposo, pero Michael como el primo y el hermano que jamás tuvo. Y eso se va a convertir en la principal complicación para que ambos puedan estar juntos, porque Michael no puede superar el hecho de que se estaría casando con la viuda de su primo, y Francesca no puede superar el hecho de amar a alguien que no sea su primer esposo. Así que en realidad la muerte de John, que podría significar el paso de Michael para poder seducir a Francesca, porque él estaba enamorado desde la primera vez que lo vio, no va a representar eso, sino que va a representar el impedimento para que Michael crea que jamás puede estar con Francesca y así respetar la memoria de su primo, el cual quiso como si fuera un hermano. Algo muy bonito y que creo yo que se va a perder en la adaptación de la temporada de Francesca y de Michael es que Michael hereda todos los títulos, las propiedades y el dinero de John. Y algo muy bonito es que Michael dice, por favor, no quiero nada de esto, solo devuélvanme a mi primo. Si yo pudiera entregar todo lo que he heredado con tal de que mi primo vuelva a la vida, yo lo haría. Eso es algo que no va a poder pasar en la serie porque, bueno, Micaela es mujer, estamos hablando de los años 1800, así que las mujeres no heredaban nada y todo lo que correspondía a John Stirling va a ser heredado a otro hombre, al hombre que está en la línea de sucesión del título de conde. Entonces, ¿quién lo va a heredar? No lo sabemos. Los productores de la serie se van a tener que inventar algún hombre de la familia Kilmartin porque Michael Stirling, que debía heredar el condado de Kilmartin, pues ahora es mujer. Lamentablemente, las desgracias en la vida de Francesca no van a acabar con la muerte de su esposo. ¿Por qué? Su esposo John Stirling era un conde, así que hay un título nobiliario que tiene que ser heredado. La opción más obvia es Michael Stirling, pero como John estaba casado, puede que su esposa esté embarazada. A ver, cuando ellos se casaron tuvieron muchísimos problemas para concebir. Y ese es otro de los pilares de la historia de Francesca Bridgerton, que lamentablemente se va a perder cuando hagan la adaptación del libro, porque ahora Michael es mujer. Entonces no vamos a poder ver cuáles son los problemas y la lucha por ser madre de Francesca Bridgerton. Pero en el libro, Francesca estuvo casada durante 2 años con John Stirling y no pudo concebir. Sin embargo, después de muchísimos intentos y de hacer todo lo que era conocido en esa época para poder ayudar a las mujeres a ser más fértiles, Francesca ha logrado embarazarse. La difícil tarea de preguntar si es que ella está embarazada se la dan a Michael. A Michael no le importa para nada el título, él lo único que quiere es poder llorar a su primo en paz. Así que se niega a preguntarle a Francesca si es que está embarazada porque ni siquiera le importa saber si es que él va a ser el conde de Kilmartin. Sin embargo, Francesca, a pesar de su dolor, se da cuenta de que tiene que dar esta noticia y le avisa a Michael que está embarazada. Entonces lo que tienen que hacer es esperar hasta el nacimiento para ver si el bebé es un hombre. Y si es un hombre, ese bebé sería el nuevo conde de Kilmartin y no lo sería Michael. Como les digo, las desgracias no van a acabar. Si bien Francesca había tenido muchos problemas para concebir, ese no fue solo el sufrimiento de su vida porque pierde al bebé. Tiene un aborto espontáneo, el aborto espontáneo es contado durante uno de los capítulos del libro y lamentablemente ella pierde lo único que le quedaba de John, además del recuerdo y las buenas memorias que crearon juntos, lo único tangible que ella iba a tener era su bebito y lo pierde. Michael no sabe cómo lidiar con toda la pena de no solamente haber perdido a su primo, sino también haber perdido al que iba a ser su sobrino. Francesca ha perdido a su esposo, ha perdido a su futuro hijo o hija y los dos están absolutamente destruidos. Michael le dice, tú encárgate de todo, yo no te voy a hacer problemas y se va a la India a superar su duelo. Y se va por casi 5 años. Casi 5 años después, tanto la vida de Francesca como la vida de Michael han cambiado. Los dos han podido pasar su proceso de duelo, los dos han podido aceptar la idea de que John Stirling ya no va a estar más en su vida, que Francesca es viuda, que Michael perdió a su primo y los dos van a tener que encontrar la manera de continuar. Francesca ha llegado a la conclusión de que jamás se va a volver a enamorar de nadie como se enamoró de John, pero sin embargo su sueño de ser mamá sigue vigente.
así que decide dejar el luto y volver a entrar al mercado del matrimonio para poder encontrar un esposo y cumplir su sueño de ser mamá. Ella tiene clarísimo de que jamás se va a enamorar de nadie más, pero se va a casar sin amar a su futuro esposo para lograr su sueño de tener hijos. Por otro lado, Michael ha decidido regresar desde la India a Inglaterra para poder retomar todos los asuntos que él tenía, porque bueno, tenía un condado, tenía un escaño en el parlamento y tenía que comportarse como el adulto que era y cumplir con todas sus obligaciones políticas y también administrativas, porque era el conde de Kilmartin. Así que los dos se van a reencontrar en Londres cuando comience la nueva temporada de matrimonios. Francesca le va a decir a Michael que está dispuesta a casarse de nuevo y Michael le va a ofrecer su ayuda para que pueda conseguir esa meta. Sin embargo, Michael va a empezar a ponerse muy celoso cuando vea que hay demasiados pretendientes rodando su casa para poder conseguir la mano de Francesca Bridgerton, que ahora en realidad es Francesca Stirling porque es la viuda de su primo. Lamentablemente, como en todas las historias, no siempre todos los personajes son buenas personas. Y muchos de los pretendientes de Francesca van a ser malas personas. Hombres que solamente están interesados en Francesca porque pueden conseguir dinero y conexiones, tanto con el conde de Kilmartin como con el vizconde Bridgerton. Y Michael se va a dar cuenta de eso, sobre todo cuando hayan algunos pretendientes que se acerquen a hablar con él sobre Francesca como si fuera un trato de negocios, como si fuera un deal empresarial que estaban a punto de cerrar. Michael incluso va a llegar a golpear a uno de esos pretendientes en un bar porque empezó a hablar de Francesca como si fuera un objeto. ¿Y quién va a ver eso? Lo va a ver Colin Bridgerton, que es el hermano de Francesca. Y Colin, que era muy astuto, se va a dar cuenta de que Michael está enamorado de Francesca y le va a decir un consejo muy sabio. Le va a decir que debería casarse él con Francesca porque es la única forma en la que Michael va a tener la certeza de que Francesca se case con un buen hombre que la respete, que la cuide y que la ame. Así que sí, Colin Bridgerton es quien va a meter la idea a Michael Stirling de que se case con Francesca. Y una noche, después de una fiesta en medio de una discusión, Michael y Francesca se van a besar por primera vez. Y eso va a ser definitivo en la vida de Francesca, porque se va a dar cuenta de que tenía sentimientos por Michael. Pero eso es inaceptable para ella, porque Michael es el primo de su difunto esposo y no se le va a ocurrir mejor idea que salir huyendo hasta Escocia. Ella estaba en Inglaterra, pero va a huir hasta Escocia a una propiedad de la familia de su difunto esposo, que era John Stirling. Y Michael, convencido por Colin Bridgerton, nuevamente va a ir a buscarla. Y ya convencido Michael de que la mejor idea es que se case con Francesca para así asegurar de que tenga un feliz matrimonio en donde sea respetada, amada y cuidada, va a ir a convencer a Francesca de que acepte tomarlo como esposo. Sin embargo, Francesca se va a negar, y se va a negar porque cree que le estaría faltando el respeto a la memoria de John. Michael entonces va a tener que idear todo un plan para convencerla de que se case con él. Y no le va a ocurrir otra idea más que seducirla. Así que va a tratar de seducirla para que ella caiga en la tentación y finalmente acepte casarse con él, porque en los años 1800, si una mujer tenía algún tipo de vínculo con un hombre, tenía que casarse con él. Así era en esos tiempos. Sin embargo, Francesca ya ha estado casada, así que le dice que no va a haber ningún problema si es que pasa algo entre ellos dos, si es que ella no queda embarazada. Y como ella sabía, era muy difícil que ella se pudiese embarazar. Sin embargo, Michael le va a decir que es algo más allá de simplemente tener un vínculo físico, sino que él en verdad quisiera poder casarse con ella, que ella se embarace, que era su sueño, y que puedan tener hijos. Van a ser varias semanas de muchas conversaciones en las que tanto Michael como Francesca van a tener que aceptar que la culpa de que John haya muerto no era de ninguno de los dos, que simplemente fue por una enfermedad, por algo abrupto, que ninguno de los dos podía premeditar o que ninguno de los dos tampoco podía prevenir, y que en realidad que ellos se hayan enamorado no es faltarle el respeto a la memoria de John, ni tampoco significa que Francesca no haya amado nunca a John o que simplemente lo deje de amar. Así que después de muchísimas conversaciones, de muchísimos intentos de Michael por seducir a Francesca, finalmente Francesca se va a dar cuenta de que ama a Michael y va a aceptar casarse con él. Y a eso me refería cuando les decía al inicio del video
que el cambio de Michael Stirling a Micaela Stirling ha generado tanta polémica. Y es que una de las bases fundamentales de la historia de Francesca Bridgerton es su anhelo por ser madre. Nosotros podemos ver cuando está casada durante 2 años con John Stirling cómo sufre por no poder ser mamá, cómo se pregunta si algún día va a lograr ser mamá, cómo logra embarazarse y tiene una pérdida. Esa pérdida está contada en uno de los capítulos del libro. Después vemos cómo está dispuesta a casarse sin sentir amor por su segundo esposo, solo para poder tener la posibilidad de lograr su sueño de ser madre. Podemos ver en la historia cómo Michael está dispuesto a casarse con ella por amor, a pesar de que tenía un título nobiliario, era el conde de Kilmartin y tenía que tener un hijo para poder asegurar el linaje de su familia. Y él está dispuesto a que el título se pierda con él, casándose con Francesca y quizás nunca teniendo hijos. Y ese es otro punto importante. En el libro jamás nos dicen que los dos llegan a tener hijos. Entonces, cuando han hecho el cambio de Michael a Micaela, es evidente que problemas de fertilidad van a tener porque no van a poder concebir en los años 1800. Ahora, en la actualidad es muy fácil, hay muchísima ciencia, hay tantos métodos por los cuales una pareja de 2 mujeres podría tener un hijo, pero en los años 1800 no hay forma en que Netflix logre justificar que Francesca logre ser mamá con Micaela. Y por eso es que ha sido tan criticado, porque se pierde la historia de Francesca que visibilizaba los problemas de fertilidad que pueden tener las mujeres, y es algo que actualmente en las series, no solo de Netflix, sino en las series de ninguna plataforma, se está visibilizando de la manera que debería hacerse. A veces las pérdidas siguen siendo un tabú en las historias de las mujeres en su proceso de tratar de quedar embarazadas. Así que si me preguntan a mí, sí creo que el cambio de Michael a Micaela va a traer muchas pérdidas a la historia. Eso es todo por el video del día de hoy. Por favor, déjenme escrito en los comentarios si es que ustedes ya han leído el libro de Francesca Bridgerton. ¿Qué les parece este cambio tan polémico de Michael a Micaela Stirling? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Creen que se va a perder algo muy valioso de la historia? ¿Creen que se puede ganar algo muy valioso con este cambio? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Como ustedes saben, yo siempre los estoy leyendo. Eso es todo por el video del día de hoy, pero manténganse atentos al canal porque pronto subiré un video nuevo. ¡Adiós!